esta palabra la he titulado en interrogativa, un tiempo incierto. Un tiempo incierto es una pregunta, un tiempo incierto. Y quiero decirte que la iglesia, desde el momento en que nació, desde el momento en que fue dada a luz en Pentecostés, ha sido una iglesia que se ha mantenido hasta el día de hoy. Ha sido una iglesia que no ha desaparecido. Ha sido una iglesia que ha vivido a lo largo de toda la historia y ha vivido conflictos políticos, económicos, sociales. Hoy, en este momento, podemos mirar a nuestro alrededor y podemos ver, yo no sé a cuántos les gusta ver los telediarios, hay algunos que dicen, no, es que yo no veo las noticias porque es que hay tantas cosas malas. Pues el mundo en el que vivimos está lleno de situaciones de conflicto por todas partes. Cuando tú ves el telediario, no solamente nos hablan de corrupción, nos hablan de crisis económica, de pobreza. Esta semana estaban hablando de una violación múltiple. Estamos viendo una decadencia social terrible. Ahora ocupan los telediarios la noticia de la pandemia del coronavirus. Todos los días hay unas cifras que se engrosan de personas que se enferman, que se contagian. Estamos en momentos muy, muy, muy complicados. Pero la iglesia está llamada no solamente a permanecer, sino a seguir siendo la luz en medio de lo que estamos viviendo. Y necesitamos entender que desde el principio, desde que la iglesia nace, empieza una confrontación con el reino de las tinieblas para que la iglesia no pueda cumplir su propósito. El Señor Jesús, y vamos a leer Mateo 16, desde el versículo 15, el Señor Jesús está hablando con Pedro. Y entonces Él les dice, en este caso les dice a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús diciendo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y cuando Él le dice, bienaventurado eres, dichoso, feliz, Jonás, Simón en este caso, hijo de Jonás, lo que le está diciendo está haciendo referencia a su padre, a su origen humilde, para decirle, esto no te ha venido porque tengas unos padres cultos, esto te ha venido porque ha sido una revelación de mi Padre para ti. Y luego en el versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? La declaración que estaba haciendo Pedro sobre el Señor Jesús, la roca, la piedra del ángulo. El Señor Jesús sería el sustento, el Hijo de Dios, el sustento, la roca sobre la cual se iba a fundamentar la iglesia, lo que hace que la iglesia permanezca firme hasta el día de hoy, hasta que sea llevada. Y aquí es interesante cuando le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí el Señor está dando una revelación. En este caso, la revelación está hablando de la confrontación que va a existir. Esta expresión, las puertas del Hades, lo que está queriendo decir es las puertas de la muerte. La muerte no podrá conquistar la iglesia, no podrá destruirla. El reino de la muerte no podrá tener efecto sobre la iglesia. La iglesia está llamada a ser una iglesia viva, a ser una iglesia viva hasta el día del rapto. Por eso esta revelación es tan importante, porque también está acompañada de una promesa. Nunca, nunca, nunca entrará la muerte a la iglesia, porque está fundamentada en la roca que la mantiene viva. Amén. Entonces tenemos que entender esta confrontación que ha existido desde que nace la iglesia en Hechos 2. Y vemos esta confrontación en el libro de los Hechos, donde el diablo está tratando de atacar a la iglesia para que la iglesia no cumpla su misión.
para ahogar, para destruir a la iglesia desde que está empezando. Siempre el diablo va a trabajar cuando somos más vulnerables, para evitar que lleguemos a hacernos fuertes. Y vemos esta dinámica de confrontación, ataques desde dentro de la iglesia y ataques desde fuera. Y es interesante ver que hay respaldo de Dios en cada uno de esos ataques. Cuando tú lees el libro de los Hechos, los primeros capítulos, ves que venía el ataque, venía la victoria. Venía el ataque, venía la victoria. Venía el ataque, venía la victoria. Porque el Señor nos ha dicho que va a haber confrontación y va a haber ataque, pero va a haber victoria. Amén. Y necesitamos comprender esta verdad. Ahora, otra verdad que necesitamos comprender es que tú eres parte de la iglesia. Tú y yo hemos sido escogidos para ser parte de la iglesia. La palabra nos enseña que la iglesia es el cuerpo y Jesucristo es la cabeza. Y nos habla de los cristianos como miembros del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que tú has sido traído a la iglesia por voluntad de Dios. ¿Estás escuchándome? En estos días alguien me mandaba un mensaje tan lindo y me decía: mi vida está ligada a la historia de mi iglesia. Y yo decía, qué profunda. Esta persona siempre ha sido muy profunda y muy entendida, pero me parecía tan hermosa esa comprensión. La Biblia nos habla de que el nuevo nacimiento es un acto espiritual. El Señor nos dice, la palabra nos dice que no nacemos de carne y sangre, sino del Espíritu. Es decir, no podemos pensar en el nuevo nacimiento como un nacimiento físico. El que tú vengas a la iglesia también tiene que ver con algo espiritual. En Hechos 2:47 está hablando de la iglesia de los primeros tiempos y dice, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. ¿Está aquí saliendo? ¿Y qué dice? Lean conmigo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué estás tú aquí hoy? Porque el Señor te añadió a esta iglesia. Tú no estás aquí por voluntad de hombre, tú estás aquí por voluntad de Dios. Amén. Y tú tienes que entender que si Dios decidió en su corazón, en medio de tantas iglesias, traerte a este lugar, es porque el designio de Dios para ti es este. Por tanto, tú tienes que afirmarte en tu iglesia y ser parte de todo lo que Dios sueña hacer para esta iglesia y hacer contigo en medio de esta iglesia. Amén. Vamos a estar viendo algunos puntos que se encuentran en Hechos, donde yo veo como esta confrontación, y quiero usar algunos términos y cosas que yo veo claves en esas primeras confrontaciones. He escogido unas cuantas, hoy vamos a ver solo una, pero me parece muy interesante para que veamos cuál es la obra esta, a veces solapada, a veces muy evidente, que hace el enemigo para estorbar la iglesia. El enemigo va a intentar estorbar siempre el avance de la iglesia. Y vamos a estar leyendo en esta mañana, para este punto, Hechos 5, capítulo 1 al 11. Este punto se llama mentira versus verdad. Mentira versus verdad. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿O lo tenemos aquí? Bueno, ahí también se vale. Bueno, vamos a leerlo para poder entender el contexto. Vamos a leer desde el capítulo 4, versículo 32. Y dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esto es muy importante. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Vamos al versículo 36.
Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, también hijo de exhortación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio. Es decir, él vende la heredad y trae todo el precio de la venta total de la heredad y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora sí entramos en la historia de Ananías y Zafira, 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. O sea, ha hecho lo mismo hasta este punto que hizo Bernabé. Sabiéndolo, dice, versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, es decir, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es una historia tremenda que nos habla nos da lecciones tremendas también que necesitamos aprender y entender para nuestra vida. Este fue uno de los ataques del diablo desde dentro, usando algo desde dentro para dañar la iglesia. Y vemos la victoria del Señor porque Dios usa este mismo ataque justamente para traer más gloria, porque después de eso sigue creciendo la iglesia. Y de hecho, en unos versículos allí empiezan a contar a las mujeres, lo cual es muy interesante, porque hasta ese momento solo contaban dentro de los que eran ganados, solamente contaban a los hombres, ahora contaban también a las mujeres. Es un avance. Bueno, ahora sí en serio, vamos entonces a ver estos puntos más importantes y sabemos que la historia nos habla de varios personajes. Aquí yo diría que tenemos a Ananías y a Zafira como personajes principales. También tenemos a Pedro, tenemos a Dios, el Espíritu Santo, pero también tenemos a Satanás, tenemos los jóvenes. Interesante que mencione que los jóvenes fueron los encargados de envolver el cuerpo y sepultarla. Tenemos la iglesia en menor medida, pero vemos que hay toda una serie de personajes aquí y vemos también que ellos tienen esta heredad y la venden, pero solamente traen una parte a los pies de los apóstoles. Y vamos a enfocarnos en el versículo 3 y 4. Y vamos a ver varias cosas, porque yo creo que estos son los versículos claves. Vamos a ver primero lo que Pedro habla con Ananías. ¿Están conmigo? Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo? El primer punto aquí es, ¿por qué has mentido? Pedro le pregunta a Ananías, ¿por qué has permitido? ¿Por qué has permitido? Y esta expresión es muy importante porque permitir es cuando tú dejas que algo ocurra o cuando no haces nada para que ese algo ocurra. Y permitir está muy relacionado con la pasividad. Pasividad es no hacer algo.
Pasividad es no hacer nada. Pasividad es una decisión que tú tomas de no hacer nada frente a algo. Y yo quiero decirte que la pasividad es algo absolutamente grave y que de hecho está en contra de algo con lo que fuimos creados como seres humanos, y es la voluntad. La voluntad es la capacidad de decidir, de tomar decisiones. Cuando tú eres pasivo, tú no estás, pareciera que no estás tomando una decisión. Pero el hecho de que seas pasivo es de por sí una decisión, pero es una decisión incorrecta y peligrosa. No pienses que por no hacer nada vas a estar a salvo. No pienses que por permitirlo vas a estar a salvo. Tú necesitas entender que todo lugar vacío que tú dejes en tu vida, el diablo lo usurpará. Como hijos de Dios necesitamos ejercer nuestra autoridad. Esta pasividad se entiende cuando no estamos ejerciendo nuestra autoridad para decidir correctamente. Y vemos aquí que lo primero que le reprocha Pedro a Ananías es: ¿por qué lo has permitido? En tu potestad, en tu capacidad estaba tomar la decisión de decir: no lo voy a permitir. No lo voy a permitir. ¿Me estás entendiendo? Es tu responsabilidad. Nosotros como cristianos tenemos que actuar. Algo de lo que Dios ha puesto en mi corazón en este tiempo es empezar un curso que dimos hace muchos años aquí, que se llama El Camino hacia la Madurez, es de Neil Anderson. Y en la primera etapa habla de muchas cosas muy interesantes: la mente, la voluntad, las emociones. Habla de la confrontación satánica, de cómo el enemigo está trabajando constantemente, persistentemente sobre la vida del cristiano para que el cristiano sea un cristiano derrotado, enredado y nunca pueda realmente cumplir su propósito. Y él enseña algo muy interesante, y es tomar la decisión. Y él habla de llevar el pensamiento a Cristo. De tomar el pensamiento en el umbral antes de que entre por la puerta a tu corazón. Ahí es donde tienes que cogerlo, cautivarlo y llevarlo en obediencia a Cristo. Y la palabra nos habla en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿cuál es la respuesta cuando el enemigo intenta venir a ti para sembrar algo en tu corazón? Es no permitirlo y someterte a Dios. Cuando tú ejerces tu voluntad para someterte a Dios, entonces, ¿qué dice la palabra? El enemigo huye. Si Ananías hubiera resistido en lugar de haber permitido lo que el diablo hizo en su corazón, no estaríamos leyendo sobre ellos hoy. O de pronto estuviéramos leyendo un relato de victoria, donde él luego confesaba su tentación, pero también confesaba la victoria sobre esa tentación. Ananías, ¿por qué has permitido? El punto de inicio. ¿Por qué has permitido? ¿Por qué no ejercitaste tu dominio propio? ¿Por qué no te posicionaste de parte de Dios? El segundo punto aquí. ¿Por qué permitiste? ¿Qué permitiste, Ananías, que Satanás llenara tu corazón? Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? La palabra griega aquí es pleroo, y es la misma que se usa en Efesios 5:18 para hablar de la llenura del Espíritu Santo. No se distraigan, es una puerta abierta, por favor, y es alguien entrando. Y significa completar. La palabra aquí, llenar, significa completar. Y es esta idea que me parece muy, muy ilustrativa cuando pensamos o imaginamos. Es esta misma idea de cuando algo se llena hasta que rebosa. ¿Cómo se llena algo hasta que rebosa? Se puede llenar gota a gota, como la gota que llena la copa, o se puede llenar rápidamente. En cualquiera de los casos se habrá llenado. Ahora,
Yo creo que el diablo trabaja de las dos maneras, por supuesto. El diablo puede venir de manera abrupta y poner algo en nuestro corazón, pero la forma más sutil, quiero decírtela en esta mañana, la forma más sutil del diablo es poner cizaña, algo pequeño en tu corazón. Y el diablo pone ese algo pequeño en tu corazón, esa zorra pequeña en tu corazón, esa idea, ese pensamiento. ¿Y sabes qué? Lo pone, ¡puf!, lo suelta. Ya está. No lo cautivaste, no lo llevaste a Cristo cuando vino, lo dejaste, permitiste que entrara la gota. ¿Y sabes qué? Eso puede ser en la mañana. Y luego en la tarde vuelve y pone otra gota. Y al día siguiente vuelve y pone otra gota. Es el mismo pensamiento, no está variando. Es la misma idea. Tic, 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 tic. Quiero decirte, al final, el corazón se ha llenado. El corazón se ha llenado. Y necesitamos hoy entender que así trabaja el enemigo de una forma muy sutil para dañar nuestro corazón. Mira, yo lo he enseñado muchas veces y yo he dicho, mi corazón es lo más valioso para Dios. Mi corazón es lo más valioso para Dios. Mi corazón solo le pertenece a Dios. Yo soy responsable por cuidar mi corazón, yo soy responsable por proteger mi corazón. Y voy a decir algo que puede sonar feo, pero lo voy a decir así como suena para que lo entendáis. Nadie vale tanto para dañar mi corazón. Y puede sonar como que estoy menospreciando. No. Lo que estoy diciendo es que comparativamente entre Dios y una persona, decido que vale más Dios. Por tanto, no permito que nadie dañe mi corazón. Y el diablo mete estos argumentos, esta cizaña, estas cosas pequeñas para dañar nuestro corazón. Mira, tú no eres responsable por la obra del diablo. El diablo va a hacer su obra, es parte de su trabajo. Él es tan determinado, tan persistente, tan insistente. Él trabaja, mira, de verdad es tan diligente en su obra. Tú no eres responsable por lo que el diablo hace o no hace, pero sí eres responsable por permitirlo o no permitirlo. Ahora, también eres responsable por lo que hay en tu corazón. El diablo va a trabajar de la propia maldad que hay en tu corazón. Aquello que es un área débil en tu vida. ¿Tienes problemas con el orgullo? El diablo va a trabajar con eso. ¿Tienes problemas con la lujuria? El diablo va a trabajar con eso. ¿Tienes problemas con el dinero? El diablo va a trabajar con eso. Interesante. El primer ataque contra la iglesia, en este caso desde adentro, tiene que ver con el área económica. Hasta el día de hoy, el diablo sigue trabajando para que nos cueste darle a Dios. Para que hagamos todo tipo de triquiñuelas para no darle a Dios lo que deberíamos darle a Dios. Hasta el día de hoy. Primera de Corintios 10, 12 al 13 dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. El diablo puede trabajar sobre tus áreas débiles, pero quiero decirte, aún estando fuerte, el diablo puede trabajar en tus áreas fuertes. Y me parece muy interesante que dice aquí, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, es una percepción personal. Si alguien piensa que está firme, por eso yo creo que es tan importante contar con cristianos espirituales a nuestro lado que nos ayuden a crecer. Personas a las que podamos rendir cuentas. Pero a veces nos cuesta tanto dejar a otros meterse en nuestras vidas para que nos ayuden a crecer, para rendirles cuentas. Fíjense que uno de los pecados aquí también de ellos fue la independencia, actuar al margen de Dios. Qué diferente hubiera sido si Ananías le hubiera dicho a su esposa, tengo esta lucha, esta tentación en mi corazón, vamos a hablar con Pedro. ¿Qué hubiera pasado? Es que a veces tenemos los mecanismos, los caminos, pero no queremos recorrerlos a la manera de Dios. He escuchado tanta gente a veces pasar por luchas
y alguien le dice, ve y habla con el pastor. No, él no tiene por qué meterse en mi vida. Y tú dices, ¿qué? ¿De verdad? Pero eso es lo que el diablo te ha metido. Eso es lo que el diablo te ha vendido. Que guardes allí tu tesoro. ¿Sabes? Tu tesoro. Y ese tesoro al final es como un cáncer que nos come por dentro. Por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Oh, no pienses que porque estás firme, no tienes que tener cuidado de tu corazón. Tienes que seguir cuidando tu corazón. Y exponte a que otros te digan si realmente estás bien o no. Porque la percepción personal muchas veces es engañosa. Engañosa. Ustedes no han sufrido ninguna tentación, prueba, es la misma raíz de la palabra, que no sea común al género humano, pero Dios es fiel. Di conmigo, Dios es fiel. Que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Tú no puedes ser tentado más allá de lo que puedas aguantar. No puedes ser probado más allá de lo que puedas aguantar. Dios no es un Dios implacable, injusto. Dios es un Dios amoroso, pero va a permitir la prueba en nuestra vida, va a permitir la tentación. ¿No te parece? ¿Cuántos hacen dieta aquí en la iglesia? Vale. ¿Solo 4 saludables? Bueno, entonces voy a hablar porque es que no sé si entonces los que no hacen dieta no me entiendan, pero bueno, cuando te van a hacer algunas pruebas para unos análisis de sangre y te dicen que no puedes comer, etcétera, a lo que voy es, cuando tú estás en dieta o no puedes comer, o estamos en ayuno, también es un buen ejemplo, y quieres comerte una tableta de chocolate. ¿Sabéis qué costa se come una tableta de chocolate Milka al día? Creo que a veces se comía hasta 3, ¿no? Pero ya se ha mejorado, ya solo se come una. Qué envidia ese cuerpo con semejante... Si yo tuviera ese cuerpo me comería 3 también. Bueno, a lo que voy. El punto es, cuando tú tienes una tentación y tú empiezas, me la como. De hecho, cuando tú vas a empezar una dieta, los nutricionistas te dicen, o esos programas de la tele, que va el nutricionista allá y te tira todo, la bollería, te tira el aceite, te tira la mantequilla, te tira, y solamente te dejan cosas saludables. ¿Para qué? Para que cuando venga ese momento de necesito comer dulce, necesito comerme un chocolate, tú no tengas nada a mano. Yo estoy tratando de ponerte en escenario de una tentación insignificante en este caso, pero cuando tú vences, en medio de tu desafío de dieta, estás queriendo no comerte el chocolate porque sabes que vas a dañar tu dieta, pero también con todas tus fuerzas anhelas ese chocolate. Y llega un momento donde tú dices, no, es que no me aguanto. Pero ¿qué es lo que nos dice Dios? Si aguantas. Porque yo no permitiría nada, ahora saquémoslo del escenario el chocolate, por favor. Yo no permitiría nada que tú no aguantes. Pero el diablo nos engaña, no aguantas. Tú no puedes con esta prueba. Por eso a veces llega esta sensación de estamos superados, no aguanto. Pero cuando sientas eso, ven a la palabra y aplica lo que dice la palabra. La palabra me dice que sí, que Dios no va a mandarme algo que yo no pueda soportar, que no pueda aguantar. Y que también justamente con la prueba me va a dar la salida. En medio de la prueba yo tengo la victoria siempre si le busco a Él. Si no me apoyo en mi fuerza, amén. ¿Para qué? Vamos al tercer punto. Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón para cometer este pecado? ¿Cuál fue el pecado? Y él lo aclara aquí. Has mentido al Espíritu Santo. Y de hecho, en el versículo 4 al final dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y podemos pensar en varias cosas aquí. La primera de ellas es interesante que se esté identificando a los líderes de la iglesia con el Espíritu Santo.
Porque en este caso, Pedro lo está diciendo de manera muy clara. O sea, tú crees que estás mintiéndonos a los hombres, pero en realidad le estás mintiendo al Espíritu Santo. Y vamos al pecado. El pecado era mentirle al Espíritu Santo. El pecado era un pecado de mentira. Era un pecado de engaño. Era un pecado de hipocresía. Era un pecado de aparentar algo que en realidad no eres. ¿Qué era lo que querían en el fondo? Vamos a ir a la raíz. ¿Qué era lo que querían en el fondo Ananías y Zafira? ¿Qué era lo que querían? La aprobación que había tenido Bernabé cuando Bernabé vendió la propiedad y trajo todo el dinero. Ellos no querían dar todo el dinero. Ellos querían la aprobación sin dar todo el dinero. Admiraron el acto generoso y entendido de un Bernabé, pero no querían pagar el precio para tener la aprobación. Y al final Pedro les dice, pero vamos a ver, la heredad era tuya. Si no la vendías era tuya. Y si la vendías seguías teniendo la potestad, el derecho de decidir qué hacías con el dinero. No era necesario esta mentira. Pero esta era la maldad que había en el corazón. Por eso insisto, ya había un problema en el corazón de Ananías y Zafira, ya lo había. Había algo que no estaba bien. Esto no es algo que tú piensas de un día para otro. La maldad has dejado que se enseñoree en tu vida, no la has parado, no la has traído a los pies de la cruz. Y voy a contar algo, y lo voy a contar, y no quiero que se vuelva un punto de chisme, ni quiero que se vuelva comidilla, ni quiero que quieran investigar quién fue, ni quiero que empiecen a hablar de esto. Hace poco, un mes largo, nos llegó un mensaje a la iglesia. Y el mensaje decía algo así, a ver si me acuerdo. Nos preguntaba, ¿en vuestra iglesia permitís que vuestros jóvenes beban y se vayan de fiesta? Porque sabemos de algunos jóvenes que lo hacen. De hecho, sabemos que fulanito de tal, con nombre propio, lo hace. Claro, cuando tú lees ese mensaje, tú te quedas en shock. Porque yo no sé lo que tú haces en privado, pero Dios lo ve. Yo no sé si tú vas a la discoteca una vez o nunca vas, porque de pronto en tu caso el problema no es la discoteca, de pronto la pornografía y lo haces allí en secreto en tu habitación y nadie se entera. O de pronto tienes otro tipo de pecados en tu vida. Pero lo que me pareció muy interesante, por supuesto, yo le respondí, no sabemos si era una persona cristiana o no, no sabemos. Si era una persona cristiana, pues no sabemos si estaba en la discoteca y vio al otro chico, o le contaron. La pregunta era de por sí venenosilla, porque yo creo que lo que quería era contarnos que ese chico estaba de discoteca y como que nosotros qué íbamos a hacer. Pero la respuesta que yo le doy, porque el pastor y yo acordamos que yo iba a responder, es no estamos de acuerdo. De hecho, no estamos de acuerdo no solo con que los jóvenes se vayan de fiesta, sino cualquier persona que se dice cristiana se vaya de fiesta, de baile, de discoteca, de lo que sea. Sencillamente porque cuando conocemos a Cristo y tenemos un encuentro personal con Cristo, no necesitamos irnos de marcha. Así de sencillo. Así de sencillo. Y le digo, no sabemos nada de esta persona. Sabemos de jóvenes que han sido parte de esta iglesia y cuando están mal, vuelven al mundo y entonces van a la discoteca y van a beber. Nosotros no podemos hacer nada más que amarlos y orar por ellos. El punto aquí, y también le dije de paso, no sé si seas cristiana o no. Si eres cristiana, ten cuidado con el juicio. Ora por esta persona. Ten una carga genuina por esta persona. Porque como dice la palabra, a veces vemos más la paja del otro que nuestra propia viga. Pero si no eres cristiana, quiero decirte que en cualquier lugar
vas a encontrar personas que aunque digan que son fieles a los valores de esa asociación, de esa empresa, en realidad con su vida no lo van a demostrar. Pero le dije, y en las iglesias vas a encontrar gente que dice que es y no es, pero ellos son la excepción y no la regla. Yo creo eso. Yo creo que la iglesia está formada por una comunidad de santos, una comunidad de creyentes que realmente aman a Dios, personas que tienen debilidades, que necesitan ser entregadas y rendidas a la cruz, pero personas que han entendido que si estás aquí y ya no tienes que confraternizar con lo que está allá afuera, con el pecado, con el mundo, porque si estás aquí en la iglesia y vas a seguir viviendo lo que se vive en el mundo, entonces ¿qué haces aquí? Ahora, no te estoy diciendo que te vayas, te estoy diciendo es que te afirmes aquí y dejes lo que vivías allá afuera. Cuando yo vine a Cristo, y yo lo he compartido muchas veces, a mí me encantaba la noche. Yo salía jueves, viernes, sábado, domingo a bailar si me invitaban. Estaba tan sola en mi vida y salía y bebía y fumaba y era una vida tan vacía. Y cuando a mí me invitan a la iglesia y yo me siento el amor de Dios, siento que Dios me ha abrazado, siento que Dios me ha limpiado, entiendo que tengo mi vestidura blanca. Porque cuando tú naces de nuevo, tus pecados son perdonados y hay un ropaje real sobre tu vida, un vestido blanco, eres un santo, declarado santo en Cristo, por medio de Cristo. Y yo sabía que yo no podía coger mi vestido blanco e irme allá con mis amiguetes a fumar, a bailar, a todo lo que hacías en esos lugares. El problema es cuando eres hipócrita. La iglesia de ese entonces ya entendía lo que era esto. Ananías y Zafira, lo que fueron fue hipócritas. ¿Cuáles son las áreas de hipocresía en nuestras vidas? Dios hoy nos advierte, nos habla a través de esto. ¿Sabes? Porque en ellos era esto que querían, la aprobación. Cuidado cuando somos de aquellos, como alguna vez decía un hombre hace muchos años, no es que yo soy carnal y yo estoy muy orgulloso de ser carnal y no lo voy a ignorar, o sea, no lo voy a esconder. ¿Sabéis lo que es un carnal, no? Una persona que ha conocido a Cristo, pero no se ha rendido al gobierno del Espíritu, sino que todavía camina en obras de la carne. O sea, podemos tener áreas que están en proceso, pero después de años tú no puedes decirme que eres un carnal y sentirte orgulloso como si fueras, mejor dicho, vamos, te aplaudimos porque eres muy honesto, vale, no eres un hipócrita en ese sentido. Pero es que ninguna de las dos cosas tiene mérito. Necesitamos realmente el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si hay áreas con las que estamos luchando, pues tenemos que seguir luchando. Y si hay pecados a los que hay que renunciar, hay que renunciar a ellos para que la iglesia sea santa. ¿Por qué creéis que aunque él fue engañado, porque es lo que dice, o sea, Satanás te engañó? Sin embargo, Dios no les exime por haber sido engañados. Es el mismo principio del huerto. Eva fue engañada, pero hubo consecuencias de pecado. No pienses que porque eres engañado no va a haber consecuencias de pecado. La corrección fue drástica. Ellos cayeron muertos. Y cualquiera podría decir, oye aquí. Imagínense, piensa un momento en tu vida. ¿Cuántas áreas de hipocresía hay en tu vida hoy? ¿O hay áreas de hipocresía? Cosas en las que tú dices que eres algo y no eres, cosas que dices que haces y no haces. O sea, imagínate hoy si viniera ese juicio de muerte sobre cualquier persona, cualquier cristiano aquí que en este momento tenga áreas de hipocresía o haya sido hipócrita en algún momento. Yo creo que todos moriríamos. O sea, no nos vais a poner aquí de espirituales, que eso, vamos, el Señor reprenda la mentira. Yo creo que todos en algún momento hemos sido hipócritas, como todos en algún momento podemos mentir,
sin que permitamos un hábito de mentira o un hábito de hipocresía. No, es que el problema no es que no tengamos luchas o batallemos con cosas, el problema es que esas cosas nos venzan. Y voy a terminar con esto. Un pecado que a mí me pareció muy grave y fue aquí la falta de percepción espiritual. Porque la percepción espiritual, escúchame bien, te voy a regalar un tesoro en esta mañana. La percepción espiritual es como el sentido común espiritual, como un sentido común que desarrollamos en nuestra vida de fe. La percepción es la interpretación que hacemos de las cosas a través de nuestros sentidos. Cuando tú desarrollas tu percepción espiritual, entonces tú puedes ver cosas que quizá otros no ven. Nosotros crecemos en el conocimiento de Dios a través de la palabra. Entre más conozcamos de la palabra, menos susceptibles somos de engaño. ¿Estás conmigo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Vale? Y el Señor Jesús está hablando de los mandamientos y de cumplir los mandamientos. Conoceréis la verdad, conoceréis la palabra. Esa palabra os traerá libertad. Pero nosotros necesitamos entender que la percepción espiritual es cuando esos sentidos se desarrollan de manera que tú logres ver más allá. Cuando tú no has desarrollado percepción espiritual, tú estás ciego. Cuando tú desarrollas percepción espiritual, tú logras ver cosas pequeñas, logras identificar. Tú logras ver y decir, eso no me cuadra. A veces, por ejemplo, un trabajo, te ofrecen un trabajo y tienes que trabajar el domingo y tienes que trabajar todos los días y no vas a poder volver a la iglesia. Y tú dices, bueno, lo importante, que es lo que dicen algunos, bueno, lo importante es que no deje de congregarme. Entonces yo voy a seguir viendo el streaming, no hace falta que no vaya a la iglesia. El que tiene percepción espiritual dice, no, porque yo no solamente soy una parte pasiva de la iglesia, Dios me llama a ser una parte activa. No es suficiente con ver el streaming, yo tengo que ser parte de mi iglesia. ¿Me estáis entendiendo? La percepción espiritual nos permite ir más allá, es como aplicar en la práctica, también tiene que ver con la sabiduría, aplicar en la práctica la palabra de Dios. Para Ananías y Zafira, esto era una mentirijilla. ¿Me estáis entendiendo? Pequeña, insignificante. Pero cuando tú tienes percepción espiritual, dices, uy, no, esto es gravísimo. Nosotros no podemos hacer esto. No nos podemos poner de acuerdo para lo malo, que es lo que después le reprocha Pedro a Zafira. ¿Por qué os habéis puesto de acuerdo? ¿Por qué habéis creado alianza para hacer lo malo? Y veis que le pregunta a ella para darle la oportunidad de que ella se retracte y como que abandone el pecado de su marido. Y si ella se hubiera posicionado en su responsabilidad individual, ella no hubiera muerto. Qué importante es un creyente, un esposo, un cónyuge espiritual, que cuando el otro tropieza y cae, le ayuda a levantarse, que decide ser la luz. Esa alianza espiritual es peligrosa. La falta de percepción espiritual es peligroso. Tú necesitas poder identificar esas cosas que dejas de hacer en tu vida y que al final te pueden llevar a un destino peligroso. Mira, me preocupa tanto cuando los padres no entienden la necesidad de realmente educar en los principios espirituales a sus hijos. Me preocupa cuando los padres no motivan a sus hijos a estar conectados con las cosas de Dios. Hace como un año, leí un libro y lo compartí aquí, que nuestro pastor, el pastor Colin, nuestro pastor que murió, él decía que a veces los padres éramos tropezadero para la vida de fe de nuestros hijos. Y decía, a un niño tú le dices, el niño un día dice, no quiero ir a la iglesia. Y tú le dices como padre, ay sí, pobrecito, es que hace mucho frío, es que está cansado, es que le duele la cabeza, lo justificas. Pero si el niño un día se levanta en la mañana y dice, ay, no quiero ir al colegio, tengo pereza. Y tú le dices, claro, mi amor, no pasa nada. No.
Si tu hijo un día se levanta y dice que no quiere ir al colegio, tú sabes que no le puedes decir que no pasa nada. Tú tienes que engolosinarlo, tienes que ayudarlo a salir de ahí. Y si no sale, pues te impones. Con la iglesia es igual. Tus hijos se exponen a los ambientes de Dios. Cuando hacemos eventos de jóvenes, reuniones de jóvenes, te estamos dando una alternativa. Mira, hay un tiempo donde es demasiado tarde. Aquí han venido jóvenes que están en tiempos complicados. Hay momentos donde pareciera que lo que no hicimos se ha vuelto en nuestra contra. Y vienen unas consecuencias y luego sufrimos y luego podemos ver si yo lo hubiera presionado un poquito más, si le hubiera dicho que no frente a esto, si lo hubiera motivado a tener amigos de la iglesia en vez de otras cosas. Mira, mi hijo, después de muchos años, me dijo: mamá, no te voy a perdonar que no me hayas metido en el conservatorio. Hubo un momento donde yo le dije: cariño, ¿quieres estar en el conservatorio? Pero yo recuerdo que habían muchas cosas, habían actividades de la iglesia a las que él hubiera tenido que dejar de venir por estar en el conservatorio. Yo quiero, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Que Mateo sea un músico o quiero que sea un hijo de Dios? ¿Qué quiero? ¿Que sea un hijo de Dios comprometido o sea una persona que asiste a una iglesia? ¿Qué quiero? Tienes que establecer tus prioridades. ¿Qué es lo que tu hijo necesita? ¿Para qué lo meto al conservatorio? ¿Para que saque un CD mañana y me haga rico? ¿Me estás entendiendo a dónde voy? ¿Cuál es el propósito? Yo no estoy diciendo que nuestros hijos no puedan ir a clases extraescolares, pero estoy diciendo es que evaluemos lo uno frente a lo otro. Si mis hijos no pueden venir a su reunión de jóvenes porque están en clases de algo, entonces yo estoy haciendo un negocio. No estoy usando percepción espiritual. Le estoy dando más valor a otra cosa. Y eso es peligroso. Y eso es peligroso. Tenemos que tener cuidado. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos. Vamos a orar. ¿Qué estamos permitiendo en nuestra vida? Hoy el ataque sigue estando sobre la iglesia. Hoy hay ataque allá afuera, pero también sigue habiendo ataque aquí adentro. A veces los procesos de ataque no son tan claros como lo eran en la iglesia primitiva. Pero hay ataques aquí adentro hoy sobre tu vida. Quizá hay áreas en tu vida hoy en las que tú no estés teniendo percepción espiritual para tu propia vida y para tu familia, para tu matrimonio, para tus finanzas, para tu trabajo, para tu estudio. Hoy tú tienes que tomar decisiones. Quizá has permitido que el diablo ponga una cizaña en tu corazón, quizá contra alguien, quizá contra algo de la iglesia, quizá contra Dios mismo, en su esencia de Padre de amor, en su esencia de Dios fiel, en su esencia de Dios protector, en su esencia de Dios proveedor. El propósito del diablo es detener tu avance. Por eso sí tienes que evaluar dónde estás hoy. ¿Dónde estabas hace 3 meses? ¿Dónde estabas hace 6 meses? ¿Dónde vas a estar en 3 meses? ¿En 6? ¿En 9? ¿En un año? Y si miras hacia atrás y ves que no has avanzado, hoy examina tu corazón. ¿Qué has permitido que el enemigo ponga en él? ¿Qué has permitido? ¿Dónde no has dicho basta? ¿Dónde no has sometido ese pensamiento al gobierno de Cristo? ¿Dónde no has rendido esa emoción, esa molestia, esa incomodidad?
Si estabas avanzando y algo te detuvo, evalúa qué pasó. Y si hoy estás bien en tu corazón, entonces cuídate de seguir avanzando hacia adelante. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, yo declaro en el nombre de Jesús la unción que trae libertad sobre las mentes y los corazones. En el nombre de Jesús, declaramos que todo espíritu de engaño y de mentira en este lugar es atado y echado fuera de la influencia espiritual de la iglesia. Declaramos en el nombre de Jesús que hoy se levanta en el pueblo un entendimiento de la percepción espiritual, el radar espiritual que les ayuda a ver lo que el enemigo planea, que les ayuda a anticiparse, que les ayuda a dar valor a lo pequeño, a no ser descuidados en su andar, sino a ser cuidadosos y atentos en medio de todo lo que se presenta en el camino. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, en esta mañana por lo que estás haciendo. Y quizá tú tengas que llegar hoy a tu casa y tomar un tiempo y pedirle al Señor que evalúe tu corazón. Porque el diablo tiene esta capacidad de sembrar algo en nuestro corazón que se vuelve parte de nosotros y ya ni lo vemos. Pero tú necesitas hoy exponerte para que lo que el diablo sembró y te apartó y te alejó y está enturbiando, porque esa es la palabra que siento, como cuando algo enturbia el agua limpia. Tú necesitas hoy identificar eso y tomar una decisión. Escúchame, antes de que sea tarde. La percepción espiritual nos permite también entender esos puntos críticos donde tenemos que tomar acción antes de que sea tarde, antes de que ya no podamos hacer nada, antes de que solo nos quede el remordimiento, la culpa. Necesitamos hoy tomar decisiones. Gracias, Señor. Gracias. Amén.